Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a explicar el tema de la Revolución Francesa. Para ello vamos a ubicarnos en dos elementos esenciales para poder abarcar cualquier hecho que haya sucedido en la historia. Primero, el espacio geográfico, es decir, dónde sucedieron los hechos. En este caso, nos vamos a ubicar en el país de Francia, ubicado en el continente europeo. Y en el tiempo también nos vamos a trasladar en el siglo XVIII, específicamente en el 14 de julio de 1789, momento en donde comienzan a desarrollarse el proceso de la Revolución Francesa. Muy bien, continuemos. Para poder hablar sobre la Revolución Francesa, primero hay que tener en cuenta qué significa la palabra revolución. Entonces, por revolución podemos decir que es un cambio profundo en un periodo de tiempo de la historia. Este cambio o estos cambios muchas veces se pueden hacer en tiempos de diferentes maneras. Algunos necesitan tiempos largos, otros necesitan tiempos cortos para llevar estos procesos. En el caso de la Revolución Francesa, podemos hablar de un tiempo entre largo y corto, donde se desarrollaron el proceso revolucionario. Y estos cambios, pues, de alguna manera atañen, como son tan profundos, atañen en la vida de la sociedad en diferentes ámbitos, por ejemplo en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito hasta en la vida espiritual. Es decir, la revolución trata de cambiar muchas cosas en diferentes aspectos sociales. Y en la historia del hombre podemos tomar de ejemplo, han habido dos grandes revoluciones, acá como aparece en la imagen, la revolución del neolítico y la revolución industrial. Entonces, la revolución del neolítico consistió en el paso que dio el hombre de una vida nómada a una vida sedentaria. Muy bien, continuemos. Bien, ¿cómo se vivía en Francia antes de la Revolución? Bueno, en este esquema que estamos mostrando acá, nos muestra cómo está dividida las clases o los estamentos que estaban en ese momento en Francia. A esta organización se le conoció en Europa como el antiguo régimen. Y este antiguo régimen pues se caracterizaba por ser un régimen discriminatorio, un régimen desigual y un régimen estático. Eso quiere decir que la gente que estaba en un estado o en un estamento era pues muy difícil que ascendiera socialmente de un estamento a otro. Bueno, esta sociedad estamental está dividida en tres estamentos. Primero encontramos los nobles, en donde se encuentra el rey, y la nobleza, que está dividida en alta y baja, y hacen el primer estado. El clero, que es el segundo estado, que está representado por la Iglesia Católica, y también se divide en alto y bajo. Entonces tenemos que estos dos estados, estamentos, son los que tienen los privilegios en la sociedad francesa. Y por último encontramos el tercer estado o estado llano, que estaba conformado por la burguesía o burgueses y los campesinos. Y a diferencia del primero y el segundo estado,
el estado llano o tercer estado no tenía o no gozaba de privilegios y pues por ende una causa o una consecuencia de esto era que todo el peso de la economía y los impuestos estaban sostenidos por este grupo de personas que vivían en el tercer estado. Muy bien. Entonces acá mostramos cuáles eran las clases sociales en Francia en el siglo XVIII, un esquema mucho más representativo. Entonces tenemos a la cabeza el rey, era quien tenía todo el poder y gozaba de todos los privilegios. En segunda medida, la nobleza era un conjunto de familias distinguidas y también gozaba de los mismos privilegios que tenía el rey. En tercer punto tenemos el clero, que eran representantes de la Iglesia Católica y también tenían privilegios. Es decir, que estos tres personajes acá representados de las clases, de las dos primeras clases, pues gozaban de ciertos privilegios que no tenían el Estado o el tercer estado o el estado llano. Y acá tenemos a los burgueses o a la burguesía. Ellos se dedicaban al comercio, tenían poder económico, pero no tenían poder político. De ahí una de las causas de la Revolución Francesa. Y por último, los campesinos que llevaban todo el peso de la economía y no tenían ninguna clase de privilegios. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a describir las diferentes causas que motivaron la Revolución Francesa. En primera medida, tenemos las causas económicas. Bueno, las causas económicas se describieron por estos tres hechos. Primero, pues que se dieron malas cosechas y esto trajo hambrunas en todo el país. El gobierno impuso más impuestos o alzó los impuestos al trigo, a la harina y al pan, que eran pues la dieta principal de los franceses. Pero también en esto Francia entró en una crisis financiera, por parte del gobierno, por el despilfarro que tenían los reyes gastando pues, la riqueza del pueblo francés, pero también en la ayuda que se les prestó en la independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Tenemos las causas sociales, donde se caracteriza porque todo el peso de los impuestos lo tenían que pagar los campesinos y los burgueses. Los burgueses exigían tener mayor participación en los puestos del gobierno, pues tenían poder económico pero no tenían poder político, y los únicos que tenían privilegios por su origen y su nacimiento eran los nobles y el alto clero, y pues la mayor parte de la población que pertenecía al estado llano no tenían los privilegios que tenían tanto los nobles como el clero. Muy bien. La otra causa es la causa política, que también va a influir en la Revolución Francesa y está caracterizada por la forma de gobierno que había en Francia, que era una monarquía absoluta, es decir, estaba representada en la figura del rey, que era el único que tomaba las decisiones, pero también era el que controlaba todo el poder, y esto de alguna manera no permitió que otros sectores participaran en los puestos del gobierno. Otro atenuante era que no había separación de poder, porque todos los poderes
los concentraba el rey, y pues esto se afianzó en una frase que dijo el rey Luis XIV, donde exclamó que el Estado soy yo. Y esta frase reflejó aún más la forma de gobernar, que era solo para los reyes, o solamente los reyes eran los únicos que podían tomar las decisiones del país. Bien, y por último, las causas ideológicas, en donde tenemos a estos tres personajes de un hecho cultural, académico, filosófico llamado la Ilustración, donde apareció un señor llamado Voltaire, Rousseau y Montesquieu, donde ellos fueron los representantes de las ideas de la Ilustración y resaltaban varios aspectos como fueron la separación del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, la soberanía del pueblo, es decir, no el pueblo, el poder residía en el pueblo, y la tolerancia pues en todos los aspectos de la vida. También defendían las libertades y la igualdad entre los ciudadanos, que no existía, y por último se apoyaban en el uso de la razón como la única fuente para obtener conocimiento. Muy bien, sigamos. Bueno, acá tenemos este esquema donde nos muestra el desarrollo y las etapas de la revolución desde 1789 hasta 1815. Entonces, la etapa empezó con la monárquica, donde se fueron dando varias fases. Primero empezaron con los estados generales, pasaron a una asamblea nacional, seguidamente a una asamblea legislativa y por último a una asamblea constituyente, que fue la que hizo la primera constitución en Francia y la que pues también expuso o plasmó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La segunda etapa, la etapa republicana, es decir, ya se convirtió Francia en una república, se dieron estas tres fases, que fueron la convención, el directorio y el consulado, y por último la etapa imperial, donde va a aparecer la figura de Napoleón Bonaparte como emperador francés hasta 1815. Bien, ¿qué consecuencias dejó la Revolución Francesa? Bueno, se destruyó el sistema feudal, se le dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta, surgió la creación de una república de corte liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se separó la relación entre la Iglesia y el Estado, la burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa, se difundieron las ideas democráticas, los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados, comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias latinoamericanas o iberoamericanas y se formaron los movimientos nacionalistas. Acá tenemos una imagen de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Muy bien, el lema que abanderó la Revolución Francesa se puede resumir o se resumieron en estas tres consignas: libertad, igualdad y fraternidad. Eran pues los objetivos que buscaron los franceses en este proceso revolucionario. Y este hecho fue tan importante, la Revolución Francesa,
para el mundo, no solamente para Francia, ya que dio ejemplo para el resto de países, aportando los siguientes elementos. Primero, la división del poder, que ya lo había explicado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recalca que todos los seres humanos tenemos derechos. La independencia de América Latina, la Revolución Francesa influyó mucho en las independencias de cada una de las naciones americanas. Aportó la idea de que el poder no residía en los gobernantes, sino en el pueblo. Expuso más las ideas de democracia, como por ejemplo el voto universal, y por último pues dio ejemplo de organización de formas de gobierno como fueron las repúblicas en todo el mundo, que tienen como modelo el ejemplo francés. Bueno, esto ha sido hasta acá la explicación. Muchas gracias. Espero que sea de gran aporte para ustedes el tema de la Revolución Francesa.